Acércate a Indonesia. Buenas noches, distinguidos televidentes. Gracias por sintonizar nuestro quinto programa de Acércate a Indonesia. Esta noche conversaremos sobre un tema universal bastante interesante para todos, como es el deporte. Buenas noches, señor Dedi. Es un placer volver a tenerle con nosotros. Queremos saber más sobre su gente y los deportes que practican en Indonesia. Cuéntenos más al respecto, por favor. Buenas noches, María. Estoy muy contento de estar aquí para comentarles que los indonesianos sienten un gran interés por realizar actividad física y por cómo mantener una vida saludable. En Indonesia nos gusta mucho usar los espacios públicos para jugar fútbol, baloncesto, correr, trotar y salir a realizar cualquier otro ejercicio físico, así como en Ecuador. En mi país continúa aumentando la conciencia de la gente de tener una vida equilibrada entre las actividades diarias en las oficinas o la escuela y actividades físicas. En Yakarta existen varios complejos deportivos como Gelora Bung Karno o la sede de la Selección Nacional de Indonesia, ubicado en el Estadio GBK, donde la gente practica deporte al aire libre. Asimismo, durante el día cuando no hay autos, se puede practicar deporte en la calle Sudirman Tamrin en Yakarta. En la ciudad de Bandung, las personas pueden utilizar el Centro Deportivo Saparua o el Eco Park Tebet en Yakarta, que se categorizan por ser instalaciones deportivas donde se puede trotar, andar en bicicleta, jugar badminton, baloncesto y otros deportes. Muchas gracias, señor Dedi. Como esto es un tema que nos interesa a todos nosotros, luego del corte comercial comentaremos sobre la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA. Volveremos enseguida. Acércate a Indonesia. Antes de continuar, ¿quieren preguntar algo? ¿Y esto sigue pasando? Acércate a Indonesia. Gracias por seguir con nosotros. En este segmento les comentaremos con mucho orgullo que Indonesia será país anfitrión del Mundial Sub-17 de la FIFA en el 2023. Cuéntenos, señor Dedi, sobre cómo Indonesia ha logrado ser el país anfitrión para este grandioso encuentro. Nuestra Federación de Fútbol ha estado en estrecha coordinación con la FIFA para garantizar que todos los estadios y las instalaciones estén listas para este mundial. La FIFA ha designado a Yakarta, Bandung, Surakarta y Surabaya como ciudades sedes del mundial. La fecha de inicio será el 10 de noviembre hasta el 2 de diciembre del año en curso, con un total de 24 equipos participantes, incluidos Indonesia y Ecuador. De Latinoamérica estarán presentes 6 países que son Ecuador, Brasil, Venezuela, Panamá, Argentina y México. Señor Dedi, ¿podría explicarnos sobre los estadios de las 4 ciudades anfitrionas? El primero es el Estadio Internacional de Yakarta, JIS. JIS es un estadio moderno con capacidad para alrededor de 82.000 espectadores y está ubicado en la capital Yakarta. En segundo lugar está Gelora Bung Tomo, GBT, situado en Surabaya, la segunda ciudad más grande de Indonesia. Este estadio tiene capacidad para 50.000 espectadores. El tercero es el Estadio Jalak Harupat en Bandung, Java Occidental. Este estadio tiene capacidad de 30.000 personas. El último es el Manahan Stadium Solo o Surakarta, Java Central, con capacidad para 20.000 personas. Uno de los datos interesantes es que Indonesia se enfrentará a Ecuador en el partido inaugural. Cuéntenos más, por favor, sobre esta grata coincidencia. Sí, María, es interesante hacerles
saber que selección nacional sub-17 de Indonesia y Ecuador están en el mismo grupo y jugarán juntos en el partido inaugural. No olviden ver este partido que se jugará en Gelora Bung Tomo en la ciudad de Surabaya el 10 de noviembre a las 7 de la mañana, hora de Ecuador. Gracias, señor Dedi. No nos perderemos por nada este partido. Lawan juga kuasai bola. Ini dia satu peluang. Kita lihat. Oh, baik sekali. Peluang yang dimiliki. Habil Yafi kirimkan umpan. Sikat. Gol! Baik sekali ya pemirsa. Kita bisa lihat sebuah skema yang sangat baik. Pandangannya ada manis-manisnya. En un momento más, volvemos con más de Acércate a Indonesia. Acércate a Indonesia. Buenas noches, estimados televidentes. Soy Camila Rosero y seré su anfitrión en este bloque. Tengo a mi lado al señor Ahmad Iqbal, el oficial de comunicaciones de la Embajada de Indonesia en Quito. Señor Iqbal, gracias por su presencia aquí. He escuchado que los indonesios aman mucho el fútbol, lo mismo que los ecuatorianos. ¿Podría explorar más sobre esto? Buenas noches, Camila. Es un gusto estar aquí. Sí, existe un gran parecido entre nosotros. Nos encanta el fútbol. El fútbol es parte de la vida de los indonesios y también parte de su historia. Casi en todos los pueblos o distritos de Indonesia tenemos canchas de fútbol o pequeños estadios. Nuestra Federación Nacional PSSI se estableció en 1931 en Solo, Java Central, antes de nuestra independencia en 1945. La creación de PSSI fue para contrarrestar la discriminación de los jugadores locales para parte de Netherlands en ese Fútbol Bond. El primer partido después de la independencia fue en 1951. Ahora el principal campeonato de fútbol actual es la Liga 1. Qué interesante información. ¿Qué hay de los grupos de apoyo en el fútbol de Indonesia? Coméntenos al respecto, por favor. Existen varios grupos de apoyo a los clubes como el JAK de Persija Jakarta, Viking Boboto de Persib Bandung, Bonek de Persebaya Surabaya y Aremania de Arema Malang. Sin embargo, son bastante unidos cuando juega la selección de Indonesia. Señor Iqbal, quisiera que nos comente un poco sobre los triunfos del equipo nacional de Indonesia. Nuestro equipo nacional fue el ganador del Piala Kemerdekaan en 2008 en Yakarta, el ganador de los SEA Games en 1987 y 1991, así como 6 veces subcampeón de la Copa AF, la última vez en el 2020. Nuestra sub-16, sub-19, sub-22 han sido también campeones en varios mundiales. Si desean conocer sobre cuál es el deporte favorito y qué otros deportes practican en Indonesia, quédense con nosotros y les comentaremos en nuestro siguiente bloque. Acércate a Indonesia. Cuando volví a mi casa de la escuela, me pidieron mi dinero. Dije que no. Y todos mis amigos corrieron a sus casas. Tenían miedo de que también los fuera a golpear. Yo gritaba, pero no dejaba de golpearme. Siempre dijo que me iba a pegar. Nunca pensé que realmente lo haría. No sé qué hice, pero seguían pateándome. Me ataron y me arrastraron. Me quitaron mi dignidad. Ella dijo que me iba a dar una lección. Dijo que yo no hacía caso
No pensé que se enojaría tanto. Acércate a Indonesia. Bienvenidos nuevamente. Continuando con nuestra conversación, señor Iqbal, ¿podría explicarnos cuáles son los deportes favoritos en Indonesia? Cuando hablamos del deporte favorito, ciertamente no podemos separar a Indonesia del badminton. Quizás el badminton no sea muy popular aquí en Ecuador, pero el badminton es uno de los deportes favoritos de la gente en Indonesia, además del fútbol. Tengo entendido que los jugadores de badminton en Indonesia han alcanzado un alto desempeño en los campeonatos regionales y a nivel mundial. ¿Podría explicarnos más sobre esto? Tienes razón, Camila. Indonesia fue muy dominante en el badminton mundial desde los años 1970 hasta los años 90, junto con China, Corea del Sur, Japón, Malasia, Tailandia y Dinamarca. Nos fue muy bien en partidos individuales y dobles masculinos, individuales femeninos y dobles mixtos. Hemos ganado la Copa Thomas, Campeonato Mundial por equipos masculino, 14 veces, y la Copa Uber, Campeonato Mundial por equipos femenino, 3 veces. También dominamos uno de los campeonatos de badminton más duros, el All England. Rudy Hartono es nuestra leyenda del badminton, 8 veces ganador del All England, y Lim Swee King 3 veces ganador. Como conoces, el mayor logro para un atleta es conseguir una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Nuestros famosos jugadores del badminton, Susi Susanti y Alan Budi Kusuma, ganaron las 2 primeras medallas de oro de badminton en los Juegos Olímpicos de Barcelona en 1992. Este logro fue seguido por otros jugadores de badminton en 6 Olimpiadas. Muchos niños y adolescentes indonesios se sintieron muy inspirados por los logros de nuestros jugadores de badminton, y muchos centros de entrenamiento y clubes de badminton florecieron con el apoyo de nuestras grandes empresas. Además del badminton y el fútbol, ¿qué otros deportes se encuentran en la lista de los favoritos de los indonesios? A los indonesios también les gusta jugar voleibol. Somos uno de los equipos nacionales masculinos más fuertes del sudeste asiático, junto con Tailandia. La selección nacional masculina de Indonesia se encuentra entre las mejores del sudeste asiático. La última vez ganaron la medalla de oro en los SEA Games de este año. La selección nacional femenina de Indonesia es una de las 3 mejores del sudeste asiático. Actualmente Megawati Angestri Pertiwi, nuestra jugadora de voleibol del equipo nacional femenino, se está convirtiendo en una jugadora clave en el equipo de Corea del Sur, Red Spark. El baloncesto también es uno de los deportes populares entre los estudiantes. En el sudeste asiático, la selección nacional masculina y femenina de Indonesia se han convertido en campeones en los SEA Games. Muchas gracias, señor Iqbal. Enseguida volvemos con más información deportiva de Indonesia, luego del siguiente corte comercial. Acércate a Indonesia. Para finalizar, señor Devi, ¿qué más nos puede comentar al respecto del Mundial Sub-17? Dado que la tricolor jugará en Indonesia, nuestro embajador ha sido invitado por la Selección Nacional Sub-17 de Ecuador para visitar la casa de la selección. Es ahí donde tuvo la oportunidad de brindar a los jugadores una charla informativa sobre Indonesia antes de su viaje. Recuerden mirar los partidos del Mundial Sub-17 y apoyar a la tricolor. Pero nos gustaría más que los ecuatorianos puedan viajar a Indonesia para poder
compartir con los aficionados del fútbol y poder disfrutar de los lugares turísticos que ofrece cada ciudad. Muchísimas gracias, señor Dedi, y a todo nuestro equipo de la Embajada de Indonesia por incentivar el turismo deportivo. Sin lugar a duda, el deporte es algo que nos une y nos fortalece como países amigos. Gracias a todos por sintonizarnos. Selamat malam, tan sampai jumpa lagi.